Muy bien, seguimos nosotros en nuestra noche de puntos de vista para hablar de un tema muy interesante, muy importante también tenemos que decir, Fernanda, este noviembre azul. Exactamente. Noviembre, octubre rosa, noviembre azul. Ya totalmente ligados, un mes con el otro, mucha concienciación también, que es lo que se busca, pero sobre todo el mes pasado en el caso principalmente del cáncer de mama. Ahora el ojo y por sobre todo la prevención les toca a ustedes, los hombres. Claro que sí, le agradecemos muchísimo al doctor César Cabañas que nos acompaña en esta noche para hablar justamente de este tema en su carácter también de vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Urología. Doctor Cabañas, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta noche para hablar un poco de este tema. Pero al contrario, un placer es para mí estar acá con ustedes y compartir y con muchísimo gusto. Este tema que lo venimos realizando realmente desde el año 2016 y gracias al espacio que ustedes nos dan, a la difusión, que hoy en día realmente llegamos a bastante gente, o sea que tenemos muchísimos pedidos de charlas, de todo, con empresas, etcétera. Es cierto que uno de los problemas, digamos, en la detección del cáncer de próstata es la reticencia a hacerse el famoso chequeo. Sí. O sea, hasta ese nivel llega el miedo al chequeo. Llega el miedo a ese nivel, pero cada día es menos, ¿verdad? Porque hoy en día también cambiaron un poco los métodos, cambiaron el sistema, o vamos a decir las directrices de cómo hacer los chequeos, etcétera. Entonces la gente ya no tiene tanto miedo del dedo, ¿verdad? Entonces el famoso tacto. Se está perdiendo un poco el miedo. Hay que identificar eso, doctor, ¿verdad? Y sí, totalmente, porque al final, no sé, es un examen como cualquier otro, no se pierde absolutamente nada. Claro. Al contrario, se gana, ¿verdad? Y bueno, le sirve al médico, al especialista, le sirve como un parámetro más para buscar la detección precoz del cáncer de próstata, que es lo que buscamos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Estamos viendo, doctor, y queremos compartir también con la gente estas placas de factores de riesgo en torno a lo que es el cáncer de próstata. Habla ahí, medio ambiente, habla de una cuestión familiar, 4 a 7 veces más que en la población normal, deficiencia de vitamina D, tabaquismo, obesidad. ¿A eso qué más se le puede agregar como factor de riesgo o en qué tenemos que hacer énfasis, doctor? Acá lo que más tenemos que hacer énfasis realmente en el factor familiar, ¿verdad? O sea que si yo tengo mi papá, mi abuelo que tuvieron cáncer, mi tío, un hermano mayor, etcétera, tengo una mayor probabilidad de tener un cáncer, sí, urológico con más razón, pero igual otro cáncer también. O sea que a la parte de la herencia. Inclusive si mi mamá tuvo un cáncer de mama o de útero o lo que sea, yo también llevo un gen ahí que puede activar un cáncer de próstata. No importa quién, no importa el sexo, quién. Por sobre todo, no, ¿verdad? No importa el sexo ni tampoco el tipo de cáncer. Doctor, un ratito quiero reiterar el número 0985-625-000 para que la gente también pueda enviar consultas, dudas sobre este tema que estamos hablando. Ningún problema. Importante, entonces, ya sabemos algunos factores de riesgo. ¿Hasta qué línea hay que mirar? ¿Abuelos, tíos? Abuelos, tíos, hermanos, hermanos mayores. Y bueno, si en el entorno familiar, en el núcleo familiar hay, entonces sí, las chances son mayores, ¿verdad? Doctor, a partir de los 50 tenés que hacerte el examen, esa es la norma, ¿verdad? Eso es lo que se recomienda a partir de los 50 años como diría yo, como un cisma y como un nivel, un punto de equilibrio. Pero si yo tengo un antecedente familiar, tendría que comenzar más temprano, entre los 45 años inclusive. Perdón, doctor, estamos viendo ahí, dice el riesgo de cáncer aumenta con la edad, ¿es así? Sí. Aumenta con la edad, ¿verdad? Y con las décadas de la vida también. Se dice que a los 60 años un 60%, a los 70, 80. Tal así que si nosotros viviéramos 100 años, lo más probable es que también todos los hombres vamos a tener un cáncer de próstata. De ahí a que sea clínicamente agresivo o no, bueno, ya otra cosa, pero de que sí podemos tener. El cáncer en general, cuando aparece en mayor edad, es menos agresivo. Generalmente, sí. Generalmente, sí, porque eso depende mucho también del tratamiento que uno va a conducir. No es lo mismo un señor en sus 60, que la edad más frecuente es 65 a 75,
que un señor de 80 años, un señor de 85 años, 90 inclusive, que se le diagnostique un cáncer de próstata, ¿verdad? O sea que hay que ser más agresivo en la persona joven. ¿Y en qué porcentaje se dan las personas o en los hombres jóvenes? ¿Hay muchos casos o no? ¿Qué edad más o menos tienen? Sí, hay muchos casos y generalmente en esa edad, en ese rango que te dije. Inclusive vemos más jóvenes que de 55, 57 años. Pero etcétera. Por debajo de los 50 hay, Por así en debajo de los los 30. 50 años es raro, ¿verdad? Esporádicamente. Yo tengo, qué sé yo, en toda mi práctica de tantos años, creo que he visto 2, 3 casos máximo menores de 50 años, ¿verdad? No es lo común. Doctor, ¿se puede hablar de algunos? Tengo entendido, no sé si esto es cierto, que el tomate, por ejemplo, es un factor de beneficio y que en los países de dieta mediterránea hay menos casos. Sí, así mismo. ¿Cuáles son prácticas sanas de alimentación y bebida y prácticas complicadas de alimentación y bebida que pueden ser de riesgo? Sí, es lo que siempre se busca y se demostró que el tomate, una sustancia que está dentro de que se llama el licopene, es como un protector de las células del interior de la próstata, por decir de verdad. Pero ¿qué pasa con la alimentación? Por ejemplo, es muy raro el cáncer de próstata en los asiáticos. O sea, los asiáticos, Japón, Corea, su rate de cáncer de próstata es bajísimo, ¿verdad? Pero esa gente se muda a Occidente o se va a Estados Unidos, por decirte, y tienen la misma chance que un americano por el hábito, ¿verdad? O sea, que algo tiene que haber, ya sea en la comida o en la bebida o lo que sea. Qué interesante eso, ¿verdad? No hay así un parámetro de decir esto, ¿verdad? Lo que pasa es que ¿qué ocurre con esta estadística? Es que uno ingresa al hospital y le dice, bueno, se le diagnostica, tengo cáncer para esto, y entonces viene un cuestionario y ahí te preguntan sobre tu hábito alimentario, de bebida y todas esas cosas. Y ahí es donde sale que yo me gusta comer asado, lo como todos los días, me gusta la costilla gorda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sale, pum, salta, dice, a la muchacha, esto come mucho. Mantener un poco el juramento hipocrático me está... Doctor, acá la gente también que se va comunicando ahí al número de WhatsApp que tenemos en el Zócalo y dice, también se debe tener en cuenta el estrés, depresión, las prácticas sexuales agresivas, eso puede influir, todas esas cosas. No, poco nada, no tiene ningún ¿Hay mito con influencia. respecto a eso? Se cree, o sea, y evidentemente, ¿cuál es la función de la próstata? La función de la próstata es la de producir el líquido, que es la mayor parte del semen que uno eyacula cuando tiene una relación, ¿verdad? Y ese líquido es el que le da y le nutre a los espermatozoides para que pueda llegar a fecundar al óvulo. Perdón, la vesícula... La vesícula seminal Sí. es también el reservorio. O sea, todo eso, porque el espermatozoide solo viene del testículo. Sí. El resto de los eyaculados viene. El espermatozoide necesita, digamos, de ese Necesita vehículo, de ese digamos. vehículo para poder llegar al útero y poder fecundar. La vida sexual activa favorece... Claro, por eso que se dice que la vida sexual activa favorece, porque se moviliza la próstata y con cada eyaculado o con cada eyaculación, entonces aparentemente las células cancerígenas o probables cancerígenas también se eliminan. Doctor, acá dicen, no sé, ustedes como sociedad, ¿qué números manejan también en cuanto a políticas públicas de salud? Porque dicen acá y preguntan, en los centros de salud no hay reactivos para realizar el PSA, que es la prueba Sí, diagnóstica, claro. la prostática, ¿verdad? Ni en el laboratorio central del Ministerio de Salud. ¿Saben si esto es así? Es circunstancial nomás, no es la realidad, eso siempre tienen. A lo mejor ahora se preguntó y no hay, ¿verdad? Pero eso es circunstancial. Básicamente todos los centros de salud, todos, tanto el público como obviamente los privados sin ningún problema, tienen para hacerse ese estudio, ¿verdad? Doctor, cuando vos tenés cierta edad, por ejemplo, no sé cómo se dice, el vigor, la fuerza de la orina, por ejemplo, ¿hay algunas señales que hay que tener en cuenta que podrían indicar alguna complicación en la próstata en ese sentido, así temas prácticos cotidianos, digamos? Sí, generalmente como la orina pasa a través de la glándula prostática, ¿verdad?, que está situada en la base. Entonces cuando esa próstata crece, entonces obstruye
por donde pasa la orina. Y ahí comienzan los síntomas urinarios, que le llamamos nosotros síntomas urinarios bajos, que está, por ejemplo, en un chorro muy débil, tener que hacer fuerza para orinar, te vas al baño y tenés la sensación de que no orinaste todo, tenés que volver, te vas a la cancha y está en el primer tiempo, ya comenzó el segundo tiempo y vos estás todavía en el baño, etcétera. Todos esos son síntomas que nos dicen de que hay alguna anormalidad en la próstata, independientemente de que sea, o sea, mejor dicho, en el 70% de los casos, vamos a llamarle eso una condición benigna. Pero hay un porcentaje que puede ser también esos mismos síntomas también para el cáncer de próstata. Acá preguntan, doctor, entre mitos y realidades que de repente la gente se quiere sacar también. ¿La esterilidad va acompañado o es algo relacionado al cáncer de próstata? No. No tienen absolutamente nada que ver. No, porque un tiempo se habló inclusive que las personas que se hacían vasectomía iban a tener cáncer de próstata. Está demostrado estadísticamente que no tiene nada que ver. Absolutamente. ¿Y dónde, por ejemplo, acá la gente también consulta, dónde se puede acudir para hacerse los estudios de próstata? No sé si hospitales públicos, todos brindan los servicios. En toda la red del ministerio tenemos urólogos, el Hospital Nacional, el Hospital San Pablo, la gran mayoría de todos los hospitales, el Hospital Militar, el Hospital de Policía. ¿Y análisis laboratoriales también? También tienen. El ¿Hay IPS. algunos de referencia, así como el materno de San Pablo, no? No hay ninguno de Debería referencia. Debería haber en todos lados, ¿verdad? Donde hay un urólogo deberían de tener esta. Es una profesión que tiene condición. muchos especialistas en la urología, un área. Y la urología ahora realmente somos un poquitito más, ¿verdad? Pero aún así estamos bajos. Somos alrededor de 110, 112 creo que somos los especialistas certificados para trabajar, certificados por la sociedad como especialistas para trabajar en la... Corregime si está mal. Tengo entendido que no es que todo el mundo pasa por la palpación, se dice. La palpación, sí. Primero te hacen una prueba de sangre, ¿o no es así? La cadena es así. Es primero un análisis de sangre, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, después el médico va a decidir. Generalmente le sigue una ecografía, ve y después viene la palpación y bueno, y ahí se recurre a otros métodos como ser la resonancia magnética y finalmente llegar, si hay alguna sospecha, ya sea palpando o por la resonancia, llegar a hacer una biopsia, ¿verdad? Que finalmente se saca una muestra y ahí es el médico anatomopatólogo el que finalmente certifica o dice, esto no es cáncer y bueno, nos quedamos todos tranquilos. ¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de próstata? El cáncer de próstata tiene vamos a llamarle, para hacerla simple, tiene 4 etapas, vamos a llamarle A, B, C y D. Nosotros queremos llegar siempre al A o al B, ¿por qué? Porque ahí se puede curar el paciente. En el estadio, cuando llegamos a un estadio C o un estadio D, que es cuando ya salió el cáncer de la próstata y se fue a los órganos vecinos, a los ganglios, etc., hablamos de metástasis y ya estamos hablando de un tratamiento paliativo. ¿Y es común una metástasis? Pero, es común, sí. Pero en la etapa A o B, el cáncer de próstata se puede curar con cirugía abierta, laparoscópica, ¿cómo se llama? Asistida por un robot, etcétera, ¿verdad? Cosa que no tenemos acá en Paraguay. Pero acá la gran mayoría y todos los paraguayos y muchísimos hemos tratado y tratamos perfectamente bien, ya sea por vía laparoscópica o por vía abierta. O sea que la detección es clave, realmente clave. Sí. Puede ser de algo, una operación y chau, o una posibilidad de metástasis. Claro. Te doy una cifra. Se diagnosticaron 1.700 casos nuevos el año pasado, por decirte, ¿verdad? Y 336, 30 y tanto, un poco más o menos, de muertes. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esta campaña? Lo que buscamos es, podemos aumentar y ojalá aumentemos la detección precoz, pero lo que disminuimos es la muerte. O sea, lo que queremos es que el paciente finalmente muera con su cáncer y no de su cáncer. O sea, que no llegue a las metástasis, que no llegue a etapas más tardías porque es doloroso, afecta los huesos, los medicamentos son caros,
no son baratos y como te digo, siempre estamos hablando de una paliación, no estamos hablando de curación. Pero al inicio de esa fase A que usted decía, doctor, no siempre aparecen los síntomas así bien claros, ¿verdad? Sí, no siempre aparecen los síntomas. Y por eso es que la detección, Claro, o sea, los controles, los claro, chequeos son por eso es importante hacerte un chequeo, ¿verdad? A vos, o sea, yo cumplo hoy 50 años y esa es la primera condición que tengo que pensar, que me tengo que ir al urólogo la semana que viene. ¿Y cuánto anual? Anual. Si el médico considera que está dentro del rango, no hay ninguna variación, entonces, Diego, nos vemos en un año. Pero sí o sí ese anual tiene que ser, porque Sí. de repente he escuchado casos de gente, hombres así que bueno, dicen, cumplí 50, hasta, me voy. O 55, bueno, me voy y nunca más. Después nunca más hay un chequeo. Así mismo, por eso es que no nos cansamos de repetir eso, ¿verdad? De tal manera que... Normalmente en los lugares de trabajo nos suelen hacer unos exámenes de rutina anuales. ¿Se podría incluir esa prueba de sangre ahí? Sí, claro, se debería de. En todas personas mayores de 45 se debería de. Y otra cosa importante también es que hace, creo que 2 o 3 años, se sancionó por ley del Congreso de que el hombre tiene 2 días también para su estudio. Igual que su las chequeo. mujeres. Igual que las Hay 2 mujeres. días azules. Sí, pues lo que realmente la ley salió para cáncer de colon y cáncer de próstata. O sea que por ley tenés derecho a pedir para hacerte tu estudio. Acá preguntan también, ¿el análisis de sangre es seguro para el diagnóstico del cáncer de próstata? No. No es 100%. No, lo que pasa es que no es cáncer específico. Claro. O sea, no porque mi PSA esté alto, yo tengo un cáncer. ¿Y por qué puede estar alto? Y por un crecimiento benigno también puede alzar el PSA. Por una inflamación aguda, por una infección de la próstata también puede subir el... No es específico, le orienta al especialista, le orienta que está subiendo y bueno, tenemos que extremar los recursos, hacer los análisis, etcétera, para poder o certificar o descartar. Es decir, es una fase previa a todos los demás controles. No es cáncer específico. Lo único que sí es específico es que es de la próstata. Eso es específico, no hay otro. O sea, si sale negativo. Si sale negativo, bueno, Bien. probablemente no hay nada. Si sale positivo, 50-50. Puede ser benigno, puede ser maligno. ¿Y tiene margen de error? De repente, si salen niveles bajos, ¿se puede complementar con otro tipo de chequeo? Sí, claro. O sea, puede salir un margen de error. Se debería de completar, ¿verdad? No por el error, sino simplemente porque hay cánceres, tipos de cánceres también, que a veces son muy agresivos y no alteran el PSA. Entonces, a mí, por ejemplo, me llama la atención que viene un paciente, por decirte, en el 2018 y tenía, el rango normal es de 0 a 4, que tenga 1, ¿verdad? En el 2018. Viene el 2019 y tiene 1.8. Viene en el 2020 y tiene 2.5. Y viene en el 2021 y tiene 2.8. Y después viene en el 2022 y tiene 3. Va a subir. Este paciente es de cuidado. Por más que esté dentro del rango, a ese hay que seguirle estrictamente porque tiene una curva muy, muy rápida de elevación del PSA. Doctor, vaya de las cuestiones que ya mencionaste, ¿hay prácticas saludables específicas para evitar o para tratar de que no llegue un cáncer de próstata? No, lastimosamente no podemos prevenir. No hay una, te iba a mentir si te iba a hacer esto, hacer aquello, pero por supuesto, hay siempre lo que se ayudan. dice, factores que ayudan, el ejercicio, La vida sana. obesidad, todo lo que ya sabemos y no queremos escuchar. Muchos preguntan también acá, doctor, dolor en el testículo. Hay varios mensajes así, por eso agrupé todos en uno. ¿Eso puede llegar a ser un signo de alarma? Claro, el cáncer de testículo es muy frecuente en personas jóvenes. Estamos hablando entre 15 años y 35, que es la curva de mayor incidencia. Y lo que nosotros preconizamos es que se hagan el autoexamen, palparse los testículos. Si uno nota que está agrandado, que está duro, que le duele, etcétera, acudir lo antes posible porque el cáncer de testículo es también una entidad bastante frecuente y sobre todo que es
casi, para medicina no hay 100%, pero te diría que 99% es curable. ¿Y hay relación entre ambos cánceres? No. No hay, pero Puede ser una metástasis. no, no he visto nunca, pero puede ser, ¿verdad? Y doctor, hablemos un poco, perdón, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que le incomoda un poco, pero hablemos un poco de la tan mentada prueba. Sí. ¿Qué es la prueba en sí? ¿Y la qué prueba- tan larga, qué tan molesta, No. qué tan dolorosa? La prueba generalmente se hace, obviamente, con una buena lubricación. Se le pide al paciente que se relaje, dura menos de 20 segundos. Si lo que buscamos es palpar, simplemente como muestra ahí la foto, logramos solamente palpar la parte externa, una cara nomás de la próstata. Fíjate que la que está hacia adentro, por decir, esa no vamos a tocar nunca, ¿verdad? Y ahí es donde a veces puede estar un cáncer, ¿verdad? Por eso es que la palpación, ¿En qué sentido? Ahí, si está agrandado, si está agrandado y la consistencia. y eso que la experiencia del médico es. Y experiencia del médico, y también, si yo toco, yo palpo ahí y tiene esta consistencia, la de mi nariz, eso es benigno. Pero si tiene esta consistencia y es dura como esta, es probablemente sea un cáncer. Puede estar agrandada y no ser cáncer. Puede estar agrandada y no sea cáncer, sí. Totalmente. Y es 20 segundos, Más o menos. Rápido. 30. O sea, Sí. digo, porque es cortito para lo que te puede Sí. salvar, digamos, ¿verdad? Claro, totalmente. Porque es molesto, ¿verdad? Y culturalmente cuesta un poco, pero hay que hablar de esto. Sí, y no, de que molesta, ¿verdad? Eso no vamos a... Pero tratamos en lo posible nosotros de minimizar y de hacer de que sea lo menos agresivo posible y lo más suave posible para que el paciente no se incomode, ¿verdad? Pero dura poco, dentro de todo. Dura, Esto que estamos, te es el digo, procedimiento que estamos viendo en imagen. 10, 15 segundos, máximo 20 ponerle. Y Porque- si uno siente, si el paciente siente molestia, le dice al doctor que siente molestia antes de terminar el chequeo. Y sí, ahí el médico elige que puede hacer la palpación y después le dan otro análisis, o puede pedir los análisis o radiografía o resonancia y después hacer la palpación. O sea, ahí varía mucho en ese sentido, ¿verdad? Entre de que el especialista exige o no. Pero lo más barato y rápido y Sí. bastante eficaz es la Sí, la palpación. Sí. Para ustedes es sencillo, digamos, para el que está... Claro, que conoce. para orientarnos hacia si es que tenemos un crecimiento benigno o un crecimiento maligno, enseguida vamos a darnos cuenta al palpar. En el caso de la próstata y del tamaño, dicen aquí también, ¿hasta cuánto es normal y hasta cuánto ya es considerado grave? Hasta eso están consultando acá por No, está bien. mucha gente. No, a ver, la próstata normal, hablamos de una persona adulta joven, 35, 40 años, es alrededor de 15, 20 gramos o puede llegar a 30 gramos, ¿verdad? ¿Por milímetro se mide también, doctor? ¿O A no? ver, los ecografistas miden por milímetros, sí. Y dicen acá, una de tamaño de 100 milímetros. Y hay que ver todo el contorno se hace te dan en 3 dimensiones, en 3 medidas, y eso tenés que multiplicar por 2 y dividir para tener más o menos una orientación. Pero a lo que voy es que el tamaño en sí no es irrelevante. O sea, no porque yo tenga una próstata grande ya es El signo de alarma o grave. Porque los síntomas son los más importantes, porque hay próstatas chicas que causan problemas. ¿Y por qué? Si fijas esa foto, ahí por el medio del conducto pasa la orina, ¿verdad? Y esa próstata chica puede crecer hacia el conducto y te da problemas para orinar. Y tu próstata está chiquitita. Puede crecer como una pelota de tenis y crece hacia afuera y deja pasar la orina, no hay problema. Permiso, doctor. Me quiero parar un ratito para hacer un poquito más práctico de por ahí acá. Usted dice, si de esta parte, si en este sector se da el crecimiento, es donde puede llegar a generarse problemas con la orina. Claro, sí, crece hacia el canal ese del medio. Acá. En el medio. En el medio. Obstaculiza, digamos. En esta partecita. Ahí creo que no se llega a notar bien de costado. En el medio, cuando por ahí pasa la orina. Entonces, si crece hacia el medio, comprime el lugar donde pasa la orina. Y al comprimir da los síntomas. Y esa puede ser una próstata pequeña, una próstata chica, o grado 1 que le llamamos nosotros. Hay hasta grado 5, ¿verdad? Que son más de 100 gramos, 150 gramos. ¿Y en la vida etcétera. sexual afecta la próstata,
Sí afecta, puede afectar en varios sentidos, puede afectar en la eyaculación, puede haber menos cantidad de eyaculación, el paciente se puede sentir incómodo porque tiene deseo de orinar y tiene su relación y no se siente bien y le afecta y después ya no quiere tener más relaciones, o sea, hay como una cadena, ¿verdad? Pero básicamente sí le puede afectar. ¿Dolores posteriores a las relaciones también pueden ser un llamado de atención? Dolores posteriores a las relaciones, a veces un poco de sangre, la emisión de sangre con el esperma, etc. Acá también preguntaban eso, posterior a eso o incluso durante la orina, coágulos de sangre. Coágulos de sangre. ¿Es ya un signo de alarma? Es un signo de alarma, pero eso puede venir del riñón, puede venir de la próstata, puede venir de la vejiga, la sangre. O ¿Y sea, el dolor al orinar, por ejemplo? Y dolor al orinar, sí, generalmente cuando el paciente no orina todo, entonces puede tener una infección urinaria y esa infección urinaria, la orina sale caliente, duele, arde, ¿verdad? Entonces eso es un signo para que no está orinando todo y está causando problemas probablemente en la próstata. Creo que fue noviembre pasado, se hizo popular como meme o por el estilo que era un meme, como una información que decía que la masturbación, por ejemplo, beneficia para evitar el cáncer de próstata. Y sí, es lo que decimos respecto a la actividad sexual, ¿verdad? Se habla de eyaculaciones, ¿verdad? No, claro. Puede ser masturbación. Claro. Sí. O sea, no era una mentira de esa que corre. No, es una mentira, pero las cifras son astronómicas para llegar a tener, para decir que se protege, ¿verdad? Pero sí, okay. Es una práctica saludable el hecho de eyacular que favorece la... Dice acá también una persona, la próstata puede afectar la virilidad. Por eso que estábamos hablando, sí, en el sentido de ser incómodo para el paciente, pero en relación a la erección, poco o nada. No debería evitar. No debería de afectar. La gente que consulta con un urólogo lo hace mayormente por este motivo, doctor, es la principal causa, ¿o no? Sí, la urología pues abarca todo el sistema urinario, ¿verdad? Que es riñón, el uréter, vejiga, y en los varones es testículo, pene, etcétera. Y en las mujeres es toda la vía urinaria también, ¿verdad? O sea, riñones y hasta vejiga, ¿verdad? Y sí, se consulta. Generalmente de acuerdo a los grupos etarios, ¿verdad? En los chicos hay más malformaciones congénitas del árbol urinario o del pilincito, etcétera. En los de mediana edad son más frecuentes las infecciones, enfermedades de transmisión sexual, litiasis, cálculos, tanto en varones como en mujeres. Después están los cánceres juveniles de testículos y en una etapa un poco más de la gente mayor, hacia los 50, los cánceres riñón, vejiga, pene, que es muy frecuente en Paraguay, y próstata. Tiene que ver con la higiene, ¿no? Ese es 100% higiene, categóricamente. Consultan también, golpes en los testículos en la juventud, ¿puede tener consecuencias a largo plazo? Y a no ser de que haya pasado desapercibido un hematoma que se formó y eso destruye la parte interna del testículo, básicamente la respuesta es sí, puede. Pero yo creo que el paciente se va a dar cuenta antes o sea, claro, tiene un golpe y va a acudir enseguida al especialista, ¿verdad? Casi no puede pasar desapercibido si se hacen bien los estudios. No le va a pasar desapercibido. Ahora, doctor, piden otra vez bien específicos para reiterar cuáles son algunos síntomas que al hombre le tienen que llamar la atención. Y el primer síntoma que le tiene que llamar la atención es cuando cumple 50 años. Eso es el síntoma. Ese es el primero. Después todos los otros son comunes, ¿verdad? Dificultad para orinar, chorro fino, lo que mencionamos, sensación de no orinar todo, ir al baño cada momento. O sea, orinar poco o orinar demasiado, los dos extremos. Los dos extremos, claro, los dos extremos. Okay. Bueno, otro muy interesante. También perdón, Diego. De reiterar nomás lo del tema que hay 2 días también que no se publicita mucho sí. Y que los trabajadores tienen que saber que es un derecho que
que también tiene que estar Sí. en la agenda del trabajador. Totalmente. Exacto. Acá muchísimo, hay muchas consultas así bien puntuales también y otros que consultan. Uno, ¿dónde pueden o a qué número o en qué hospital pueden acudir con usted? E incluso preguntaban también si por parte de la sociedad no hay algún tipo de charlas que pueda venir a hacer. Por ejemplo, consultaba a una persona para hacer la charla a mis colaboradores, decía. Sí. Entonces, ¿qué No, número de por ahí se puede Es lo dar? que te decía al comienzo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo muchísimas charlas, ¿verdad? Hoy para un grupo grande de gente en una compañía, mañana tengo otra, otros colegas también están así difundiendo. Y pueden buscar en nuestra página, tenemos redes sociales, tenemos nuestra página web que es la www.spu.org, tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Y en la página de la sociedad, hay un cuadro donde dice especialista. Ahí le das un clic y ahí tenés la lista de todos los especialistas con sus direcciones, con sus teléfonos, donde quieras consultar, ¿verdad? Doctor, antes de irnos nomás quiero, te mando saludos a un amigo en común, Ramón, fue tu peluquero 40 años, dice, te quiero ubicar otra vez, dice, así que, va a también el saludo para el que nos está mirando. Ramoncito, no sé por dónde anda. Es luqueño. Luqueño, Anda por Luque. sí. ¿Está por Luque? Está por Luque. Ah, sí. Voy a contactar a otra hora. Entonces, le hacemos la Sí. invitación a la gente que busque, que googlee, ahí ayudados con el teléfono nomás, Sociedad Paraguaya de Urología, y ahí puede ingresar entonces algún número, doctor, que así rápido podamos dar si quieren consultar directamente contigo, alguna línea baja, tu Conmigo consultorio. y a la producción le va a dar. Ah, bueno, dale. Una Espectacular. cosita, en las redes también hay de repente videos cortitos de cómo es el análisis, para perderle el miedo, ¿verdad? Son 20, 30 segundos que literalmente te pueden salvar de tener un cáncer. O sea, no hay relación, digamos, al miedo de pasar por un examen que a veces hincha bola, desagradable, perdón, pero que finalmente no es nada a la hora lo que te puede evitar. Así mismo. Eso para mí, doctor. Bueno. Este para vos. este para Muchas gracias, Fernanda. doctor. Ahí está. Estamos. Para los Bueno, muchachos le nos vamos a ponemos dar. entonces. Sí, nos ponemos en este caso el lazo azul, recordando un poco y concientizando también a todos los hombres en este noviembre azul, lucha contra el cáncer de próstata, muchas consultas también respecto a otro tipo de afecciones de los hombres. Así que 20:10, hacemos breve pausa, sí, enseguida venimos.